morning, comunidad cristiana, buenos días. Regresamos a una mañana en los Salmos. Ojalá que tenga su Biblia abierta, tenga algo para tomar apuntes mientras estudiamos el Salmo 21 y tal vez un café caliente o un té caliente a su lado. Lo voy a invitar a que leamos el Salmo 21, el versículo 1, y luego hagamos algunas observaciones. Y de nuevo, le recuerdo que la meta de estas mañanas en los Salmos es recibir herramientas para poder entender el Salmo más profundamente y estudiarlo más profundamente en nuestras casas, ¿verdad? Porque hay mucho más que decir sobre cada uno de estos Salmos. Así que vamos a tomar estos breves momentos, estos tiempos juntos para entender las verdades centrales y recibir las herramientas para entender el Salmo. Y esta mañana de nuevo el Salmo 21. Lo invito a que leamos el primer versículo. Salmo 21 al músico principal, Salmo de David. De nuevo, Salmo de David. Tan importante reconocer quién fue David. David fue el rey de Israel, el pastorcito que mató a Goliat, ¿verdad? Pero más significativo y extremadamente importante para entender los Salmos y el resto de la Biblia, y en particular este Salmo, es que David fue el que fue prometido por Dios en 2 de Samuel 7, que iba a venir un rey de su familia y de su linaje que iba a ser el Mesías, el Redentor, el rey que iba a gobernar sobre todo el pueblo de Dios, sobre todas las naciones, traer juicio y paz y perdón hacia su pueblo. Esto es tan esencial para recordar y entender los Salmos y el resto de las Escrituras. Este es el autor del Salmo 21. El versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Vamos a comenzar con nuestra primera observación. Y la primera observación del Salmo 21 es que el Salmo 21 nos da la conclusión de la batalla del Salmo 20. O sea, no sé si se recuerda cuando estudiamos el Salmo 20 en la última mañana en los Salmos, hablamos de que el Salmo 20 y el Salmo 21 van juntos. En el Salmo 20 hablamos del rey presentándose delante del sacerdote y delante de la congregación para recibir la oración sacerdotal y la bendición sacerdotal antes de ir a la batalla. Y así comienza el Salmo 20, orando por el rey por medio del sacerdote, bendiciéndolo y pidiéndole a Dios. Mire esto en el versículo 4, y estoy leyendo del Salmo 20, que le dé conforme al deseo de tu corazón del rey y cumpla todo tu consejo. Y esto es importante porque le está pidiendo el sacerdote que Dios bendiga al rey y conteste sus peticiones de victoria en contra de sus enemigos y de protección y regrese con bien. Ahora, mire cómo termina el Salmo 20, versículo 9. Dice, salva a Jehová, y refiriéndose al rey, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y en el versículo 1 del Salmo 21 continuamos y dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. ¿Por qué se alegra? ¿O por qué se alegró en tu poder y en tu salvación? ¿Cómo se goza? ¿Por qué se gozó? Y dice en el versículo 2, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Esto es esencial. O sea, el Salmo 21 nos está ligando al Salmo 20. Y en el versículo 2 vemos que se le ha concedido las peticiones que hizo en el Salmo 20, versículo 4. Peticiones por protección, conquista de los enemigos y victoria para Israel. Que el nombre de Dios fuera exaltado por el rescate y la protección de Israel. Se le ha concedido al rey David. En otras palabras, lo que estamos encontrando en el Salmo 21 es un agradecimiento nacional. De nuevo vemos, yo creo, en el versículo 1 hasta yo creo que el versículo 6, una oración sacerdotal de agradecimiento. En el versículo 7 vemos al rey hablando, yo creo que es el rey dándole reconocimiento a Dios y de nuevo diciendo que él no confía en artillería pesada, sino que confía en el rey. Mira el versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Esto es un contraste al Salmo 27 con los enemigos que confían en sus carros y en sus caballos, pues el rey no ha confiado ahí. Y aquí esto nos dice que por medio de la fe en su Dios, de ahí ha derribado esta victoria de su Dios.
Y luego en el versículo 8 hasta el versículo 12 vemos que Dios va a traer juicio en contra de todos los enemigos, no solamente estos enemigos, sino en contra de todos. Y en el versículo 13 termina con una última observación por el pueblo en agradecimiento. Y el pueblo y la congregación, al ver el regreso del rey y la conquista y la victoria de los enemigos y la protección de Israel, termina diciendo: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Versículo 13 termina con alabanza congregacional. O sea, lo que estamos viendo aquí en el Salmo 21 es la conclusión de la batalla del Salmo 20. El rey ha regresado, ha sido protegido por Dios, Israel ha sido protegido y ha venido juicio en los enemigos de Dios. Y aquí vemos el sacerdote dándole gracias, vemos el rey dándole gracias, y en el último versículo 13 vemos alabanza y agradecimiento del pueblo. Así que este salmo puede ser caracterizado también como un agradecimiento nacional por las victorias y las peticiones contestadas del Salmo 20. Y esa es nuestra primera observación. Nuestra segunda observación acerca del Salmo 21 es que el Salmo 21 nos apunta hacia un rey superior a David y hacia una victoria superior a la que David tuvo en esta ocasión y contexto. Y esto no es difícil ver. Lo invito a que escuchemos lo que se dice acerca del rey en el versículo 4 del Salmo 21. Dice: vida te demandó el rey y se la diste. Esto se aplica al rey David. Pero mire la segunda línea, porque esto ya no aplica a David, sino sobrepasa esto y nos apunta a un rey superior. Largura de días eternamente y para siempre. Si tiene algo para subrayar, sería muy bueno subrayar días eternamente y para siempre. Y luego ahí también poner una cita o referencia, y es segunda de Samuel, capítulo 7. Y la razón que vamos a hacer esto es porque se va a recordar cuando comenzamos esta mañana en los Salmos que lo más significativo de recordar de David es no simplemente que mató a Goliat, sino que Dios le prometió a él un Mesías, que de su familia iba a venir el Mesías, el Redentor. Y en 2 de Samuel capítulo 7, Dios le dice que cuando David muera y descanse, que va a venir un rey después de él, que va a reinar para siempre, tendrá largos días. Y la Biblia sigue afirmando esto una y otra vez acerca de este rey que viene de la familia de David. Y no solamente eso, sino para que este rey gobierne para siempre, tiene que destruir y conquistar dos enemigos muy grandes. El primero y más significativo es el pecado. Porque si este rey no conquista el pecado, no va a poder conquistar la muerte y el juicio que viene. Y en otras palabras, este rey para reinar para siempre tiene que conquistar el pecado, que es el juicio que tenemos en contra de, o el juicio que tenemos por un Dios justo, justamente por nuestras rebeldías. Y la muerte, que es consecuencia del pecado, y simbólicamente cuando morimos en esta tierra, es simbólico en muchas maneras, aunque sabemos que la muerte es muy real, del juicio que va a venir. Y va a ser un juicio que va a ser de una muerte mucho más grande y severa que esta, porque va a ser un infierno eterno, de acuerdo a las Escrituras. En otras palabras, el rey mesiánico tiene que conquistar el pecado y la muerte para reinar para siempre y ser protector del pueblo de Dios. Esto es 2 de Samuel 7, lo que se le prometió al rey David. Y hay esas palabras que él va a reinar para siempre, tendrá largos días, su reino no conocerá fin. Y esas mismas palabras hebreas y frases hebreas las estamos viendo en el Salmo 21:4. Vida te demandó y se la diste. Esto aplica a David porque él regresó, o sea, no murió en esa batalla, sino regresó para atrás a Israel y está dándole gracias. Pero largura de días eternamente y para siempre no se le aplica a David porque David eventualmente murió y fue en cierta manera conquistado por el pecado y la muerte, esos enemigos. Eso no nos puede hablar seguramente totalmente de David, sino nos apunta a ese rey superior. Y David conoce esto. El autor de este salmo conoce esto. Es por eso que está usando estas frases. Y mire el versículo 6. El versículo 6 dice: porque lo has bendecido al rey para siempre.
El salmista repite esta frase para nuevamente darle al lector conocer de que él está hablando de algo muy importante. El judío repetía las mismas frases más de una vez para decir esto es extremadamente importante, pon atención. Y luego dice, y lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Es lo que el salmista quiere que observemos. Que el salmista por medio del Espíritu está hablando de un rey que va a conquistar a sus enemigos, pero van a ser enemigos superiores a los que conquistó David. Está hablando de un rey. El salmista quiere que observemos a un rey superior a él, que Dios le va a contestar sus peticiones y sus peticiones van a traer vida eterna para este rey. Este rey va a conquistar a todos los enemigos. Y en la misma manera que las peticiones contestadas de David en esa guerra le trajo protección a Israel, las peticiones contestadas del rey mesiánico traerán protección eterna hacia el pueblo de Dios. Lo que quiero decir con esto es que el Salmo 21 nos habla acerca de un rey superior. El salmista quiere que veamos al Mesías, al Cristo, que veamos sus peticiones contestadas y veamos que Él va a reinar para siempre. Y usted y yo sabemos que el único que se califica para ponerse la corona mesiánica y cumplir las promesas del Salmo 21 es el rey que ha conquistado todos los enemigos, Jesús de Nazaret. Él es el hijo de David, que vino de la descendencia de David, cumplió todas las promesas. Y cuando Él murió por los pecados, no los suyos, sino los de su pueblo. Y fue contestadas sus peticiones, que cuando Él dijo consumado es, pagado es, fue contestadas sus peticiones de Padre, perdónalos, fueron contestadas y Él resucitó entre los muertos, el Mesías Jesús, y a Él se le ha concedido estas promesas, solamente a Él, y por medio de su victoria, el pueblo de Dios será protegido. Ojalá que veamos esos paralelos, no porque yo se los estoy compartiendo simplemente, sino porque esto es lo que David quiere que veamos. Este es el punto del Salmo, que nos apunte hacia el Mesías, el Rey superior a David, y sobre una victoria superior hacia la victoria que tuvo David. Y no solamente esto, sino algo resaltante del Salmo, es que en el versículo 8 hasta el versículo 12, habla de un juicio, no solamente de la batalla que sucedió ahí con David en este contexto, sino habla de un juicio que va a sobrepasar el juicio ese a un juicio total y eterno, donde el rey va a traer juicio, el rey mesiánico, a todos sus enemigos. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, dice el versículo 8. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno del fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Estamos viendo escatología. Estamos viendo el Salmo 2 cumplido. ¿Se acuerda del Salmo 2? Donde el rey mesiánico trae juicio hacia sus enemigos, pero primero ofrece misericordia. Pues aquí el salmista, hablando por el Espíritu, nos está llevando ahí diciendo, este día va a llegar y va a haber juicio a todos los enemigos. Y esto es lo que va a ser cumplido por el Mesías. Y esto va a ser un juicio eterno, una muerte segunda del alma, donde va a haber infierno. Va a haber un horno de fuego, literal. Y también donde la ira de Dios va a ser derramada en contra de todos los que lo aborrecen. Y esto será justo de Dios, especialmente cuando Él ha ofrecido misericordia en su Mesías. Así que este salmo nos recuerda del Mesías, el Rey superior, y una victoria superior, y en cierta manera de la misericordia que este Rey superior nos está ofreciendo antes del gran día de ira. Es con esto en mente que quisiera terminar con una final conclusión, y es básicamente esto. El Salmo se puede caracterizar como agradecimiento nacional por el pueblo de Dios. Recordémonos que así empieza y termina el Salmo, y el versículo 13 del Salmo 21 así termina, por la congregación diciendo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Algo que quisiera resaltar es que el pueblo de Dios es caracterizado por dependencia en su Dios, o sea, cuando llega la aflicción y cuando va a entrar a la batalla, se humilla pidiendo ayuda a Dios. Y cuando Dios en su misericordia le contesta a estas peticiones, como el Salmo 21, regresa para darle gracias a Dios.
Es un cristiano es caracterizado por agradecimiento a Dios. Me recuerdo que cuando, como en mi tiempo de soldado en el ejército, cuando estábamos en un campo de batalla en Irak, me recuerdo que cada vez que salíamos la línea, lo que llamábamos la línea era el campo de la batalla, cuando cruzábamos al campo de batalla cada mañana o cada noche, todos los soldados se unían y pedían en oración por misericordia de Dios que lo ayudara y que pudieran regresar para atrás vivos. Eso era algo que experimenté que era muy interesante, porque ahí encontrabas a gente que según eran ateos, que no creían en Dios, y todos orando, protégeme Dios. Pero lo que me estaba recordando mientras leía el Salmo 21 es que cada vez que regresábamos, nunca le dábamos gracias a Dios. Y yo me incluía en eso. En esos días yo no era un creyente. Y cada vez que regresábamos y Dios en su misericordia no decidió tomar nuestras vidas ese día, nunca le díamos gracias. Nunca nos juntábamos de nuevo a decirle gracias Dios por contestarnos. E incluso en los días cuando no regresaron algunos de los soldados, nunca reconocimos eso, de que cada día podíamos morir. Le comparto esto como una forma de ilustración, porque el Salmo 21 eso no está sucediendo. Ahí no vemos un soldado que fue y pidió por misericordia, ayuda de Dios, y luego Dios en su misericordia lo regresó y él dijo, pues ok, gracias, voy a seguir. No, él paró. La nación se juntó, el sacerdote regresó de nuevo, el rey regresó de nuevo, la congregación, los que cantan, los levitas se juntaron y dijeron, gracias Dios. Gracias por la misericordia y el perdón y el rescate y la victoria en estos tiempos. El cristiano es caracterizado por no simplemente dependencia de Dios, sino por agradecimiento y un himno que siempre está fluyendo en ellos diciendo gracias por todo lo que has hecho en mí. Piensen en esto, hermanos. Cuando ha llegado la aflicción en nuestras vidas, seguramente usted y yo fuimos a rodillas, incluso con lágrimas, pidiendo por ayuda divina. Y Dios contestó. Seguramente Dios contestó muchas de esas peticiones y esas lágrimas. Pero ¿cuántas veces regresamos después de eso con nuestras esposas? Después de una discusión fuerte y que Dios rescató nuestro matrimonio, decir gracias por rescatarnos. ¿Cuántas veces juntaron sus familias y nos juntamos como familia diciendo, Señor, gracias por cuidar de nuestra salud y protegernos en ese accidente? Esto debe de ser algo que hacemos nosotros. Sobre todo, ¿cuántas veces todos los días podemos agarrar a nuestras familias y orar y decir gracias, Señor, por el perdón de pecados? Porque yo merezco tu ira, yo merezco tu juicio, yo merezco un infierno eterno justamente por lo que yo soy, por los pensamientos, por los pecados, por cómo hablo, todo. Y tú, en tu misericordia, has ofrecido a tu Hijo, el único Hijo unigénito y el eterno Hijo de Dios, se encarnó para vivir una vida perfecta, el justo muriendo por el injusto para reconciliarnos con Dios. Debemos de agradecerlo todos los días. Y el Salmo 21 nos recuerda que cuando regresemos de la batalla, damos gracias. Cuando regreses de tu aflicción, le das gracias. Le damos gracias a Dios, como dijo el apóstol, en todo tiempo. Este salmo ha sido de gran bendición y un recordatorio para mi vida muy necesario. Así que antes de terminar, lo voy a invitar, donde usted está, a darle gracias conmigo al Señor por el perdón de pecados. Padre, vengo delante de ti en estos momentos mientras leo el Salmo 21 y humildemente te pido que me perdones por cada vez que no he regresado a darte gracias. Me recuerda mucho, Padre, de esos 10 leprosos que sanó tu Hijo Jesús en la tierra y se fueron contentos cuando los sanaron, pero solo uno regresó a darte gracias. Señor, tengo que ser ese leproso que regresa, porque yo soy el leproso que ha sido perdonado, limpiado. Justamente, Señor, merezco tu ira y tú me has dado perdón en tu Hijo Jesús. Señor, perdóname. Pero quiero, Señor, darte gracias por el perdón de pecados. Y quiero darte gracias por todo lo que has contestado en este mes, por protección, por salud y aún por cuando he estado enfermo, hemos estado enfermos mis familiares. Aún has estado con nosotros en esos días. Eso nunca nos has dejado. Te doy gracias.
por las provisiones que nos has dado durante un tiempo de aflicción. Gracias por mantenernos fiel y perseverantes. Señor, hay una multitud de razones por darte gracias, y juntamente con mis hermanos, Señor, pedimos perdón y pedimos, Señor, que recibas toda alabanza. Hay un cántico en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Ojalá que esto fue de bendición como ha sido a mi vida.